Saludamos la presencia de todos y cada uno de ustedes y estamos listos ya para dar inicio a la cuarta conferencia magistral. Hoy el tema que se abordará es el siguiente: sistemas electorales y régimen político. Contaremos con la exposición del doctor Dieter Nollem y Agustín Bosch y los comentarios del señor Antonio Garrido. Entonces vamos a iniciar justamente con la intervención del doctor Dieter Nollem, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Heidelberg, es profesor titular emérito de Ciencia Política en la misma casa de estudios, autor de un sinnúmero de libros en idioma alemán, inglés y español. Sus líneas de investigación son los sistemas electorales, regímenes políticos, partidos políticos desde una perspectiva comparada. Fue galardonado con el premio Max Planck de investigación, el premio de investigación sobre España y América Latina, y distinguido como doctor honoris causa por diversas casas de estudio, entre las cuales destacan la Universidad Pantheon París II y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señoras y señores, entonces iniciemos la exposición de hoy con la presencia del doctor Dieter Nollem. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado para dictar esta conferencia magistral. Un saludo muy cordial a los miembros de la mesa. Trato de cumplir con el requisito horario y dado que me siento un poco cansado ya por tantas actividades en el marco de mi presencia aquí, me permito leer esa conferencia porque se dan cuenta que el castellano no es mi idioma natal, de modo que me cuesta un poco, a pesar de que puedo a veces presentar alguna fluidez en su idioma. El tema que vamos a tratar engloba dos ámbitos: sistema electoral y régimen político, por sí ya complejos cuando queremos observarles en su estructura institucional y su funcionamiento real. La complejidad aumenta aún cuando intentamos interrelacionar ambos ámbitos, y esto no solamente para un solo país, sino para un continente de países. Hay que saber manejar esta complejidad. Voy a tratar ambos ámbitos por separado, pero siempre considerando tales aspectos que influyen en su relación, la que considero como circular. Al mismo tiempo, quisiera llamar la atención a algunos fenómenos que distinguen la expresión empírica regional de ambos tipos de instituciones de otras latitudes. Algunas iniciales consideraciones conceptuales van en esta dirección. Primero, respecto al régimen político, me concentraré en el presidencialismo latinoamericano, diferente del parlamentarismo, pero indagando no tanto las diferencias entre presidencialismo y parlamentarismo, debate en el que pude participar, sino en las diferencias dentro del molde presidencial. Segundo, respecto al sistema electoral, me concentraré en lo que tiene de contenido su definición restringida, la forma de votar y las reglas de convertir votos en escaños parlamentarios o puestos ejecutivos. El cómo se interrelacionan ambos ámbitos ya se desvislumbra al considerar que la presencia de sistemas presidenciales trae necesariamente consigo la existencia de dos tipos de elecciones, presidenciales y parlamentarias, y a su manera una interrelación especial, también necesario objeto de estudio. El presidencialismo de unicidad regional latinoamericano no existe, ni como modelo ni como fenómeno real.
tiene varias formas en las que se expresa, es cambiante y de características nacionales. La cuestión que se pone es distinguir qué tipos hay, cuántos y cómo se diferencian entre sí. Observando el funcionamiento del presidencialismo en América Latina, me parece adecuado distinguir entre una mayor cantidad de tipos de sistemas electorales. Los elementos constitutivos para conformarles pueden ser de orden constitucional, cuando se refieren a la distribución de las facultades constitucionales entre el Ejecutivo y el Legislativo. De orden político institucional, cuando enfocan los partidos políticos y el sistema de partidos políticos, y de orden político-cultural, cuando se refieren a los usos y abusos, costumbres del ejercicio del poder. En el primer ámbito conviene distinguir entre facultades presidenciales constitucionalmente fuertes, facultades equilibradas entre ambos órganos conforme al concepto de checks and balances, y facultades presidenciales más bien atenuadas o débiles. Estas disposiciones del Ejecutivo siempre se relacionan con el Legislativo. Además, importa el respeto mutuo de los poderes en cuanto a lo que prescribe la Constitución como norma, o sea, el respeto a la ley. Sin embargo, las disposiciones constitucionales mismas no permiten determinar si este sistema es más apropiado que otro para construir una mejor asociación entre el Ejecutivo y la legislatura para la elaboración de políticas públicas. Siempre tenemos que tener en mente que lo institucional se relaciona con las políticas públicas. Lo institucional es mi especificidad, pero no soy tan enamorado de las instituciones para perder de vista que tienen una función dentro de un objetivo que es mejorar la ejecución de políticas públicas. Por otra parte, no existe ningún modelo ideal de distribución de facultades, como en otra oportunidad he enfatizado respecto a los diseños institucionales en general. No existe ningún mejor sistema. El mejor sistema es el que se adapta mejor. Citando un poco a Giovanni Sartori, a pesar de que Giovanni no sigue sus propios preceptos metodológicos cuando propone para América Latina un sistema diferente de la que se está ejerciendo en esa región, en cuanto a presidencialismo y en cuanto también a sistemas electorales. Por otra parte, y si existiera este mejor sistema, no habría ninguna seguridad de que pudiera implementarse porque depende de la correlación de fuerza en el Parlamento o en el órgano que toma la decisión. En el segundo ámbito al cual he llamado la atención, conviene distinguir entre el tipo de apoyo que el presidente recibe en su elección, dependiente del sistema electoral presidencial, como vamos a ver más adelante, entre el tipo de partidos, disciplinados o no, y el formato del sistema de partidos. Muchas gracias. Y el formato del sistema de partidos, si es bien institucionalizado o no, concentrado o fragmentado en cuanto al número de partidos. En este último caso, conviene distinguir entre sistemas fragmentados que mantienen
dependiente del grado de polarización ideológica y competitividad estratégica de los partidos, la capacidad de formar coaliciones de apoyo al presidente o si no las tienen. En el tercer ámbito conviene diferenciar entre una concepción confrontacional de los poderes del Estado y una concepción de sus relaciones proclive a la cooperación entre ellos. Conviene distinguir entre estilos históricamente muy arraigados de cómo ejercer el poder de esta u otra forma, especialmente respecto al modelo de toma de decisiones. Conviene diferenciar entre tres modelos de toma de decisiones. El modelo jerárquico decisionista, el modelo competitivo mayoritario y el modelo proporcional negocial. Esa palabra no existe en castellano, pero lo estoy utilizando como germanismo, entonces, ¿no? Para divertir un poco, ¿no? Entonces, el proporcional negocial acordado. No cabe duda que los primeros dos son muy pertinentes para diferenciar entre distintas prácticas que marcan los sistemas electorales en América Latina, es decir, el jerárquico decisional y el competitivo mayoritario, mientras que el tercero es, salvo excepciones, una promesa para mejorar la gobernabilidad democrática en la región. El tercer modelo, el del proporcional negocial acordado. El ejercicio del poder está además vinculado en diferentes grados según los países con el populismo, el clientelismo, el nuevo clientelismo popular, por ejemplo, caso Venezuela, el nepotismo y otros fenómenos que atañen la funcionalidad del sistema político en relación a políticas públicas y en relación al buen común. La lista de elementos no es exhaustiva, pero es lo suficientemente amplia para poder exhibir la idea de que los tipos de sistemas presidenciales se componen empíricamente de diferentes componentes de diversa índole. Un solo ámbito no basta para definir un determinado tipo. Tienen que confluir algunos elementos de otros ámbitos. Para dar un ejemplo, un presidencialismo constitucionalmente fuerte no lleva necesariamente a un tipo de presidencialismo fuerte. Depende de cómo se entremetan otros elementos del sistema de partidos políticos y si el presidente cuenta con una mayoría parlamentaria. Si está en su caso de un partido o de una coalición de partidos. Depende de la concepción que tenga el mandatario del cargo que ejerce, el patrón nacional para desempeñarlo, también de la expectativa de la gente respecto al liderazgo político. Por ejemplo, si por cualquier razón le gusta más un mando fuerte, que por ejemplo me parece que podemos apreciar en el caso de Perú, ¿no? A la gente le gusta un presidente fuerte, un mando fuerte, que no es el caso en muchos otros países de América, que en algunos países de América Latina. Para mejorar determinadas distinciones, comparamos ahora los casos de Chile y Argentina. De acuerdo a la respectiva constitución, el presidente chileno está dotado de más poderes que el argentino. Chile tiene un sistema multipartidista bien institucionalizado y una larga tradición de gobiernos de coalición.
Salvo por el golpe militar en 73, todos los presidentes civiles terminaron su mandato, que se percibe como separado de la persona que lo ejerce. En contraste, Argentina tiene partidos de tradición movimentista, que en Perú conviven dos tradiciones, ¿no? Partidos políticos por un lado, movimientos por el otro lado. Y esos movimientos son menos institucionalizados. Un sistema de partidos con un partido dominante, internamente fragmentado. No hay tradición coalicional. En el pasado, los intentos de formar coaliciones entre sectores de los grandes partidos fracasaron 2 veces debido a la intervención militar. Pero aún sin golpes de Estado, en el pasado era raro que un presidente civil termine su mandato, me refiero a Argentina. Mientras que en Chile el sistema presidencial en la práctica es equilibrado en cuanto a la distribución de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, y la política que lleva a cabo el presidente depende de alguna manera de la mayoría parlamentaria en el Congreso. Más allá del apoyo de su coalición, en Argentina, el presidente, inclusive cuando tiene una mayoría parlamentaria a su favor, trata de gobernar por decreto, sobrepasando al legislativo y identificando el cargo que ejerce en pleno estilo individualista con su persona. Por lo tanto, la práctica política es proclive al hiperpresidencialismo, en el que no funcionan los frenos y los contrapesos. Todas esas diferencias, a pesar de que la Constitución dice todo lo contrario. Se esperaba una situación a la Argentina, según la Constitución, en Chile, y una situación chilena, según la Constitución, en Argentina. Pero en realidad es inverso. Respecto a las políticas públicas que resultan, y es importante observar eso, porque como ya decía, las instituciones cuentan, son importantes, a mí me gustan su análisis, pero son métodos, cumplen funciones con la política pública. Ahí está un criterio básico. Respecto a las políticas públicas que resultan, es muy llamativo cómo se toman las decisiones en ambos sistemas presidenciales. En el caso chileno, de forma competitiva mayoritaria. En el caso argentino, de forma jerárquico decisionista. Nada más llamativo que la manera como se reformaron en ambos países los sistemas de seguridad social. En Chile se complementó en el año 2008 el sistema privado de las pensiones de origen neoliberal, que había sido introducido en 81, a través de la introducción de una pensión básica y solidaria a la vejez y invalidez y un aporte previsional solidario. La reforma se hizo con profundos debates y una comisión conformada para tal objetivo. En Argentina se eliminó en el mismo año el sistema de capitalización gestionado por administradores privadas, igualmente de origen neoliberal, introducido en el año 93, y se traspasó a un sistema único integrado de reparto y administración pública. La reforma se hizo sin estudios previos y sin la información necesaria para los beneficiarios y contribuyentes. De acuerdo a Mariana Rulli, en su estudio de la seguridad social, en Chile no hay retorno al Estado, sino una complementariedad de la capitalización de la seguridad para el sector más pobre de la sociedad, que ahora recibe una seguridad mínima por el Estado.
En Argentina se reintrodujo el Estado no solo como gestor, sino que éste se apoderó simplemente por decisión presidencial de los fondos de capitalización privada por sus propios objetivos. Dicho sea de paso, el ejemplo demuestra la importancia que tiene el tipo de sistema presidencial respecto a las políticas públicas y su orientación o no hacia el bien común. Lo que se desprende de los casos de Chile y Argentina es que un tipo de sistema presidencial no se perfila solo mirando una dimensión, y la más observada es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino varias. El chileno es equilibrado en relación entre los poderes, coalicional dentro de una constelación competitivo-mayoritaria en cuanto a la competición política y la formación de mayorías, con fuertes elementos de concertación entre mayoría y minoría en cuanto al estilo de la política. El argentino es dominante, competitivo mayoritario y proclive a las medidas jerárquico-decisionistas. Por razones de espacio no es posible aquí tratar los sistemas presidenciales ahora país por país, lo que sería contrario también a la idea de una tipología cuya función es precisamente abstraer de la realidad individual. Pero me dejan citar el caso de Uruguay. Allí se ha practicado tradicionalmente un sistema presidencial equilibrado con correctivos parlamentarios, especialmente debido al sistema electoral presidencial vinculado con el Parlamento, el doble voto simultáneo, no tanto a las disposiciones constitucionales que algunos constitucionalistas locales han interpretado de manera de que el sistema sea de tipo parlamentario. En Bolivia, a partir de la democratización en el año 87 hasta el derrumbe del sistema de partidos tradicionales, a principios del nuevo siglo, el sistema presidencial iba a ejercerse de manera coalicional, cambiándose a la composición de las coaliciones, sin posibilidad de reelección presidencial inmediata, casi con cada elección, hasta permitir que todos los partidos tradicionales pudieran ejercer por lo menos una vez la presidencia del país. En el Perú, el modelo del sistema presidencial, según la Constitución, apunta a un presidencialismo parlamentarizado, caracterizado por la existencia de la figura de un primer ministro, del voto de censura a los ministros y la facultad del presidente de poder disolver el Congreso, dadas determinadas condiciones. Sin embargo, la última, una atribución formal que tiene pocas probabilidades de realizarse por las dificultades para llegar a un escenario que conduzca a este desenlace. Como dice Milagros Campos en su resumen del debate sobre el presidencialismo en el Perú, y la cito, la cultura política reconoce mayores poderes en el presidente, aquello que hemos denominado poderes metaconstitucionales, que se expresan en sendas leyes autoritarias para legislar mediante decretos legislativos. Finalmente, considerando establecer una tipología de sistemas presidenciales, conviene distinguir por lo menos entre hiperpresidencialismo o presidencialismo dominante, presidencialismo reforzado, presidencialismo puro o equilibrado, presidencialismo atenuado y presidencialismo parlamentarizado. Las diferencias, por cierto, apuntan a la distribución de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero un análisis comparativo alcanza una cabal tipificación
de los sistemas presidenciales solo cuando se consideran otros elementos determinantes como el tipo de partidos, disciplinados o no, el sistema de partidos concentrado o fragmentado, el estilo político, decisionista, mayoritaria, consensual. Pasando ahora a los sistemas electorales. Mientras que la teoría de los sistemas electorales se centra en el estudio de elecciones parlamentarias, es decir, de elecciones plurinominales, en el contexto presidencialista latinoamericano, el análisis tiene que ampliarse a la elección de otra institución, la elección del presidente, y así extenderse a sistemas electorales para la elección presidencial de tipo unipersonal. Por supuesto, este planteamiento es más complicado de analizar, porque supone tomar en cuenta 3 variables y sus respectivas conformaciones en su interrelación. El tipo de sistema electoral para elecciones presidenciales, el tipo de sistema electoral para el Parlamento y la estructura del sistema de partidos políticos. El sistema electoral para elegir al presidente durante mucho tiempo ha sido inadvertido como elemento institucional con alto significado en relación al tipo de presidencialismo y al sistema de partidos políticos. Conviene destacar, sin embargo, que el sistema electoral presidencial es, por un lado, codeterminante para el resultado de la elección presidencial. Decididamente nos encontramos frente a una interrelación causal, multidimensional y circular. El sistema electoral presidencial influye en el resultado de las elecciones presidenciales, así como en el tipo de presidencialismo y conjuntamente con esto en los partidos políticos y en el sistema de partidos políticos. Por su parte, estos últimos factores contribuyen a diseñar el tipo de sistema presidencial como lo había presentado en la primera parte de mi conferencia. Para indagar esta relación causal entre ambos tipos de elecciones, lo primero que hay que tomar en cuenta es el grado de simultaneidad. Ahí hay que diferenciar entre 3 grados si las elecciones presidenciales y parlamentarias caen en el mismo día y el mando, la duración del mando es lo mismo para ambos. Y en el caso peruano ya eso está llamado como simultaneidad completa, simultaneidad perfecta. Mientras que a nivel latinoamericano se puede distinguir también entre mayores simultaneidades, más intensivas, que es la votación con un mismo papel electoral o incluso votando con un mismo voto para ambas elecciones, que ha habido en el pasado, que está ahora reformándose prácticamente en todos los países para que haya separación entre el voto para los diferentes órganos representativos. Para indagar la relación causal entre el sistema electoral presidencial y el sistema de partidos, lo segundo es que hay que cuidarse de aplicar sin reserva a esta relación lo que es nuestro conocimiento respecto a la relación entre sistema electoral parlamentario y sistema de partidos políticos. Allí reside nuestro conocimiento sobre los efectos de los sistemas electorales, siempre en relación a la elección de un parlamento. Esta advertencia es aún más válida para los criterios que sirven para evaluar los sistemas electorales presidenciales. Mis criterios para medir la calidad
que los sistemas electorales parlamentarios, como son los grados de representatividad, de efectividad o de concentración, de participación, de simplicidad y de legitimidad, no son igual de pertinentes para los sistemas electorales presidenciales. Por ejemplo, los criterios de representación y efectividad o concentración dan sentido cuando se refieren a la composición política de un parlamento, aplicado a la elección de un solo individuo para llegar a un puesto, no pueden mantener la misma pertinencia. Por lo tanto, el criterio que vale para la elección de un órgano pluripersonal del Parlamento no vale necesariamente para una elección unipersonal del presidente. Para indagar la relación causal entre sistemas electorales de tipo parlamentario y presidencial, lo tercero que hay que tomar en cuenta es la coincidencia de los tipos de sistemas electorales para ambas instituciones. En el referente europeo, Francia, el mismo tipo de sistema electoral, el sistema de mayoría absoluta, llamado también de doble vuelta, se aplica para elecciones presidenciales y parlamentarias. En América Latina, sin embargo, coexisten sistemas electorales mayoritarios para las elecciones presidenciales, los únicos aplicables si se trata de elecciones unipersonales, con sistemas proporcionales para las elecciones parlamentarias. Esta diferencia en el diseño institucional explica por qué las experiencias francesas no son transmisibles sin reserva al contexto latinoamericano, tesis contraria a lo que sostiene Giovanni Sartori al suponer que a través del sistema de mayoría absoluta se reduce considerablemente la fragmentación del sistema de partidos. Lo contrario es cierto. El debate sobre sistemas electorales presidenciales se lleva a cabo comparando el sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta con el de mayoría relativa, y se marcan las ventajas y las desventajas. El criterio más frecuentemente aplicado en esta comparación es el del grado de legitimidad que ofrecen ambos sistemas al candidato elegido. En el sistema de mayoría relativa, el candidato vencedor probablemente solo disponga de una baja votación y con ello de una base de legitimidad bastante exigua. Por el contrario, el sistema de mayoría absoluta asegura una amplia votación en favor del elegido, que no se produce en la primera vuelta, donde la gente entrega un voto de fidelidad partidaria, sino en la segunda, en la que la gente vota de forma estratégica. Los académicos que favorecen el sistema de mayoría absoluta celebran el mayor grado de legitimidad que el sistema de mayoría absoluta ofrece al elegido. Aparte, los partidarios del sistema a menudo suponen también los efectos extrapolados de la experiencia francesa. Suponen que, y cito, que el número de partidos tenderá a disminuir y podrían configurarse pocas alternativas. Suponen también que el sistema de mayoría absoluta estimula la articulación de coaliciones electorales durante el periodo electivo que pueden fraguar en coaliciones parlamentarias e incluso gubernamentales. Usted lo puede comprobar también a través, me parece, la experiencia peruana, no solamente en el último año, sino desde aquí hasta las próximas elecciones. Si es cierto que el tipo de sistema
de mayoría absoluta lleva a formar coaliciones que son estables durante el gobierno de un presidente. Me parece que es una muy buena experiencia para comprobar. Es claro, es un caso individual, pero me parece es bien posible que confirma la tesis general. Las reservas frente al sistema de mayoría absoluta para las elecciones presidenciales se refieren en primer lugar a la elección del presidente mismo, en segundo lugar a los efectos sobre la relación del presidente con el Parlamento y en tercer lugar a los efectos sobre el sistema de partidos. Primero, el apoyo mayoritario es artificial y puede diluirse rápidamente. Sin embargo, la ilusión de tener un amplio apoyo electoral puede generar un estilo de gobierno del presidente que complica sus relaciones con los demás poderes del Estado. Segundo, a esta mayoría artificial no corresponde ninguna mayoría en el Parlamento. En contrario, allí sus partidarios se mantienen en una posición de minoría, bastantes veces, dado que la elección del presidente no ejerce ningún efecto de arrastre sobre la elección del Parlamento. El desequilibrio entre ilusión mayoritaria y facticidad minoritaria puede fácilmente desembocar en un estéril enfrentamiento del presidente, quien sobredimensiona su poder con el Parlamento, donde se forman mayorías en su contra. Me parece la experiencia peruana iniciándose los años 90 es un ejemplo preciso para tal tesis. Puede producirse, tercero, la reversión del resultado de la primera vuelta. El caso peruano me parece bien llamativo. Lo que puede ser fruto no tanto de un voto de confianza al candidato elegido, sino de desconfianza al mejor colocado tras la primera vuelta. El caso de Mario Vargas Llosa me parece es muy llamativo. Y tiene su efecto sobre sus opiniones sobre Perú hoy, son constantes a partir, a mi modo de ver, de esa experiencia. La mayoría absoluta corresponde a una mayoría negativa. La elección en la teoría política, sin embargo, es un acto de confianza, pero se convierte en un acto de desconfianza al candidato de mayor votación sincera y no estratégica. Enseguida, se exige, en caso dado, organizar dos elecciones con el incremento significativo de los costos económicos y colateralmente del riesgo de la financiación partidista irregular. Otro argumento en contra, la inconveniencia del sistema de mayoría absoluta radica en la dispersión del voto. Ahora tocamos la relación con el sistema de partidos políticos. En la primera vuelta, todos los partidos políticos miden su fuerza electoral sin ningún incentivo hacia la concentración. Por el contrario, por regla general concurren muchos más candidatos de los que tienen alguna probabilidad de alcanzar la presidencia. Se ha comprobado la existencia de una diferencia en el número de partidos con candidatos para la elección presidencial entre el sistema de pluralidad y el de mayoría absoluta con segunda vuelta de 2,53 frente a 5,14 partidos efectivos, es decir, más de la mitad, no, más prácticamente el doble de partidos políticos cuando se trata de una votación en un sistema de mayoría o de segunda vuelta, de mayoría absoluta y de segunda vuelta. Lo que Crespo Martínez
le llevó a formular empíricamente la diferencia más importante entre la fórmula de mayoría simple y la doble vuelta parece encontrarse más bien en el efecto que producen sobre la entrada de candidatos a las elecciones. Mayoría absoluta con segunda vuelta, mucho más candidatos que en el caso del sistema de pluralidad. La proliferación de candidatos está motivada por el cálculo electoralista de los partidos. Dado que la elección presidencial influye sobre la parlamentaria, los partidos políticos tratan de presentar su propio candidato para que él les aporte votos en la elección parlamentaria, lo que incentiva la fragmentación parlamentaria. En este mismo contexto, muy crítico a los partidos políticos, este sistema electoral favorece la extrema personalización de la elección presidencial, a los candidatos sin partidos y por ende a los outsiders, tendencia que en su caso aumenta el conflicto entre el presidente electo y el Parlamento, donde no cuenta con ningún respaldo, y de no tenerlo promueve crisis de gobernabilidad. En contraste con los efectos del sistema de mayoría absoluta con doble vuelta, el sistema de pluralidad ejerce consecuencias concentradoras sobre el voto y sobre el sistema de partidos. Por otra parte, algunos investigadores sostienen que el efecto de las elecciones presidenciales sobre las parlamentarias es mayor con un sistema de mayoría relativa que con un sistema de mayoría absoluta. Es por esto que la mayoría de los investigadores favorece el sistema de mayoría relativa, haciendo hincapié en su aporte a la efectividad del sistema político. Advierten precisamente que la tendencia a introducir sistemas mayoritarios de segunda vuelta puede llevar a reducir la gobernabilidad democrática a través de la reducción del apoyo del presidente en el Parlamento. Más legitimidad o menos legitimidad en el electorado, eso es cierto, pero al mismo tiempo también menor apoyo del presidente en el Parlamento. Si echamos ahora una mirada a las reformas electorales en América Latina, observamos primero que ellas han constituido la mayor parte de las reformas institucionales en la región. Y en segundo, que las reformas de los sistemas electorales se han concentrado en aquellas para elecciones presidenciales. Respecto a las elecciones parlamentarias, predomina en América Latina la representación proporcional. Casi cada país cuenta con su variante individual. Las pocas reformas del sistema electoral para los parlamentos mostraron una tendencia a abrir los canales de representación, a veces en detrimento de la gobernabilidad. Así, en el caso de Colombia y Ecuador, a través de reformas al sistema electoral parlamentario, el bipartidismo y el pluripartidismo moderado se transformaron en una representación caótica, como decía Simón Pachano. Y esta, a su vez, apoyó al derrumbe de los sistemas de partidos. En Colombia se logró la necesaria reforma de la reforma sin que ella haya sido aplaudida por todos los cientistas políticos, porque a veces los cientistas políticos también pierden de vista la función de los sistemas electorales, que es, por un lado, de representación, pero por otro lado, de garantizar la gobernabilidad de un país. Un sistema electoral no sirve solo de participación, sino para concentrar el voto y para dar legítimo apoyo
a la acción del gobierno en cuanto a sus políticas públicas. Revuelvo siempre a esto, las políticas públicas, porque es importante considerar que las instituciones sirven para algo, que sus ventajas o desventajas hay que relacionarlo con el efecto que tienen sobre la gobernabilidad y en cuanto a gobernabilidad, sus efectos que tienen a llevar a cabo políticas públicas en pro de intereses comunes, intereses del Estado, intereses de la sociedad. En el Perú llama la atención que muchos investigadores vinculan de forma causal el sistema de partidos poco institucionalizado con el sistema electoral vigente, sobre todo con el voto preferencial. En la atención dirigida hacia la representación se ha perdido de vista la importancia de las condiciones de gobernabilidad, repito, esenciales en función de las políticas públicas que en el desempeño de las democracias influyen mucho en la valoración. Ahí está también el nexo con la discusión de ayer sobre la calidad de la democracia, ¿no? Hay que dar énfasis en la legitimidad de entrada, la participación y la competencia por un lado, pero también en la legitimidad de la democracia por la legitimidad de la salida, es decir, por los resultados del gobierno. Ahí se mide la legitimidad de una democracia. Y la democracia puede ser legítimo respecto a sus elementos de legitimidad de entrada, elecciones libres y honestas, pero fallar en la legitimidad de salida, es decir, no produce los resultados que esperan los votantes o no pasa a responder a las legítimas expectativas que emanan de los propios programas que se presentan en las elecciones. Entonces, es necesario vincular la parte legitimidad de entrada con las consideraciones legitimidad de salida, porque esas dos legitimidades son al mismo tiempo muy importantes para la consolidación y el desarrollo de la democracia. Lo uno no va sin el otro. Y me parece que Perú actualmente tiene un buen momento, dado que hay alta legitimidad de salida por el desarrollo económico. Y hay que aprovechar esa legitimidad que puede llegar al gobierno para reformar los aspectos institucionales de la legitimidad de entrada. Es decir, relacionado con las elecciones, eso significa la reforma del sistema electoral, voto preferencial, pero también apoyar la iniciativa de los, sobre todo del Jurado Nacional de Elecciones, de proponer un nuevo código que integra todas las reglamentaciones hasta el momento muy dispersas que determinan y gobiernan el proceso electoral. Entonces, esos son elementos. Hay que aprovechar una situación económicamente bastante buena, sobre todo en comparación internacional, para mejorar la institucionalidad que garantiza la permanente legitimidad de entrada. Voy a considerar ahora los sistemas electorales, los sistemas de partidos políticos en su vinculación con el régimen político. Conviene recordar, en primer lugar, el carácter doble de la variable sistema de partidos, dependiente, por ejemplo, del sistema electoral, de aspectos socioestructurales del sistema de gobierno, e independiente, afectando, por ejemplo, el funcionamiento de otras instituciones políticas como el sistema de gobierno y los efectos generados por el sistema electoral. Este carácter doble convierte el sistema de partidos en institución clave y punto neurálgico en el funcionamiento de la democracia, su análisis y su reforma, por ejemplo,
a través de reformas electorales. Me parece, ahí estoy tocando algo que es muy importante para el Perú, porque no dispone en la actualidad de un sistema de partidos políticos que conviene tener para desarrollar la democracia en términos nuevamente institucionales por un lado y de políticas públicas por el otro. En las democracias tradicionales se supone un cierto grado de institucionalización de los partidos políticos, de modo que la institucionalización misma queda fuera de atención. En el contexto latinoamericano, el grado de institucionalización es generalmente bajo, de modo que este grado es parte sustancial del análisis de los partidos políticos y los sistemas de partidos políticos en la región. Hay un sinnúmero de factores que pueden explicar este fenómeno, que provienen sobre todo de la cultura política prevaleciente en América Latina. En términos comparativos con el mundo de las democracias tradicionales, América Latina exhibe mayor personalismo, menor cultura institucional, menor conciencia y comportamiento institucionales, mayor decisionismo, mayor populismo, mayor clientelismo, mayor nepotismo, todos aspectos de menor funcionalidad de la política. Y allí los partidos políticos podrían contrarrestar esa tradición histórica, siempre que se desarrollen bien, que se institucionalicen bien, que promueven una democracia interna, que se presentan realmente como agencias de desarrollo político institucional, de agencias de apoyo al desarrollo económico y social del país. Entonces, los partidos políticos y los sistemas de partidos políticos como variables dependientes se encuentran expuestos a la influencia de muchísimos factores en su configuración y su funcionamiento, que explica al mismo tiempo lo difícil de cambiar la realidad de los sistemas de los partidos políticos y los sistemas de partidos políticos en América Latina y especialmente en el Perú. Un factor de alta importancia ha sido la política pública como factor independiente. La aplicación de políticas neoliberales por parte de casi todos los gobiernos, independientemente de la ubicación ideológica de los partidos gobernantes en el espectro entre derecha y izquierda. El cuestionamiento de estas políticas debido a la insatisfacción con los rendimientos económicos y sociales ha llevado a aumentar drásticamente el rechazo a los partidos políticos, derivado también por las prácticas particularistas y corporatistas de estos. En el ámbito andino se erosionaron los sistemas de partidos que se habían formado con la transición en Ecuador, Perú, Bolivia, y que fueron el pilar de los acuerdos políticos Colombia y Venezuela en el pasado. Como se puede advertir, el desarrollo de los partidos políticos ofrece mucho campo de análisis, tanto teóricos como empíricos, y variadas posibilidades de vincularse con otras materias de política comparada en América Latina. En síntesis, los sistemas de partidos políticos, junto con el modelo de toma de decisiones y los sistemas electorales presidenciales y parlamentarios, constituyen variables que determinan en sus múltiples expresiones el funcionamiento de los sistemas presidenciales en América Latina. Con eso termino. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias al doctor Dieter Nolle. De siguiente concurrencia, seguimos entonces con este primer Congreso Peruano de Estudios Electorales, promoviendo el fortalecimiento del sistema democrático en el Perú del siglo XXI, organizado por la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Seguidamente vamos a invitar para su exposición magistral al doctor Agustí Bosch, docente de Ciencia Política en el área de Estudios de Ciencia Política y de la Administración del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación son los sistemas electorales, comportamiento político y electoral y legislación electoral. Ha sido ponente, conferencista y organizador de eventos referidos a la ciencia política. Le brindamos un fuerte aplauso al doctor Agustí Bosch. En primer lugar, quería agradecer la invitación del Jurado Nacional de Elecciones, agradecer especialmente al doctor Hugo Sibina y a Virgilio Hurtado la invitación que nos han hecho y a todos y cada uno de los chicos y chicas que nos están atendiendo y que nos están cubriendo de atenciones. Quiero agradecer especialmente la oportunidad que me ofrecen de dar esta conferencia al lado de Dieter Nolle, que es una de las personas que es culpable de que yo me haya dedicado al estudio de los sistemas electorales. Hace unos 25 o 30 años visitó la Universidad Autónoma de Barcelona cuando yo era solo un estudiante de doctorado y algo debió influirme, ¿no? La verdad es que no me acuerdo ni una palabra de las que dijo, pero alguna influencia debió tener porque ha acabado estudiando sistemas electorales. Sí que me acuerdo que llevaba unos preciosos zapatos de color gris perla y que seguramente pensé que debía haber alguna extraña correlación entre el éxito académico y la elegancia de los zapatos, y desde entonces intento dar mis conferencias y mis seminarios con zapatos elegantes. Yo voy a hablar sobre la influencia que los sistemas electorales ejercen sobre el sistema político. El hito que marca el inicio de esta cuestión son las leyes de Duverger. Las leyes de Duverger nos dicen básicamente que el sistema mayoritario conduce al bipartidismo, que el sistema proporcional conduce al multipartidismo y que el sistema mayoritario en 2 vueltas conduce al multipartidismo en 2 bloques. La crítica fundamental a las leyes de Duverger ha sido que las leyes de Duverger son inexactas. Podréis pensar que eso como crítica fundamental no es muy fuerte, pero a un científico decirle que lo que dice es inexacto es la peor de las críticas que se le puede hacer. Son inexactas porque tenemos multitud de contraejemplos. Por ejemplo, India y Canadá, con sistemas mayoritarios, no tienen sistemas de partidos bipartidistas, como podría imaginar Duverger. Austria, con un sistema proporcional, no tuvo durante muchísimo tiempo un sistema multipartidista como hubiese previsto la segunda ley de Duverger. La historia y los clivages son más eficaces que las leyes de Duverger en la previsión del sistema electoral del sistema de partidos que tendrá un país. O por decirlo de otra forma, en países con fuertes divisiones socioeconómicas, con clivages sobrepuestos, es improbable que un sistema electoral mayoritario impida la fragmentación del sistema de partidos. Y lo contrario,
Si no hay divisiones profundas, en países muy cohesionados, los sistemas electorales proporcionales no fragmentarán el sistema de partidos. Después de estas críticas, yo creo que las leyes de Duverger han sido enmendadas con dos estrategias, básicamente. En primer lugar, mejoras técnicas y en segundo lugar, rebajas en la pretensión científica de estas leyes. Es decir, las leyes se han hecho mejores con el tiempo, pero se han hecho también más humildes. ¿Cuáles son las mejoras técnicas que se han producido en las leyes de Duverger desde entonces? Yo creo que una de las mejoras que se han hecho desde entonces son las que nos trajo RAE, que especificó qué componentes del sistema electoral ejercían esta influencia sobre el sistema de partidos. RAE encontró que las influencias más importantes venían de la magnitud de la circunscripción, de la barrera electoral y menos, al contrario de lo que se podría pensar, de la fórmula electoral. Por tanto, ya teníamos una vuelta de tuerca más en el rigor de las leyes. Ya no se trataba de decir los sistemas proporcionales generan multipartidismo, sino los sistemas electorales con magnitudes de circunscripción grande, con barrera baja y fórmulas proporcionales generan multipartidismo. Por tanto, algo habíamos ganado en el rigor de las leyes. Sartori más tarde refinó la variable dependiente, nos explicó qué significaba multipartidismo, qué significaba bipartidismo y multitud de otras categorías. Una década más tarde, Laxo y Taguepera inventaron la medición del número efectivo de partidos parlamentarios. Y entonces ya tuvimos explicaciones muchísimo más rigurosas. Teníamos explicaciones en las que nos decían, por ejemplo, en cuánto aumentaba el número efectivo de partidos parlamentarios cuando aumentaba en una unidad la magnitud de circunscripción. Pero además de eso, además de hacer leyes mejores técnicamente, se han hecho leyes más humildes. En la actualidad, las leyes de Duverger se aceptan como leyes de tendencias, alejadas del determinismo de los primeros años. Y, por supuesto, no universales. Esto se ha conseguido a través de dos mecanismos. Primero, el análisis multivariante. El análisis multivariante significa que cuando hay una variable dependiente que queremos conocer de qué depende, no introduciremos una sola variable independiente que la explique, sino varias. El sistema electoral es solo una de esas variables. El sistema de partidos no depende del sistema electoral, depende, entre otras cosas, del sistema electoral. Y en segundo lugar, un segundo mecanismo es el ámbito de aplicación limitada. Algunas regularidades científicas tienen un ámbito de aplicación limitado. Por ejemplo, Dieter Nollen nos acaba de explicar que la influencia de la mayoría absoluta, de los sistemas de mayoría absoluta a dos vueltas, sobre la concentración en el sistema de partidos funcionan
a lo mejor en los sistemas parlamentarios, pero no tienen por qué funcionar en los sistemas presidenciales. Se trata, por tanto, de una ley, de una regularidad de aplicación limitada. Funcionan en determinados contextos, no tienen por qué funcionar en todas partes. Después de estas mejoras técnicas y de mejoras en la ambición de las leyes, yo creo que tenemos una evaluación razonablemente buena de los mecanismos precisos que sigue el sistema electoral para influir sobre el número de partidos, sobre la fragmentación del sistema de partidos. En primer lugar, deberíamos distinguir entre los efectos mecánicos y los efectos psicológicos. Los efectos mecánicos son aquellos que ejerce el sistema electoral sobre el sistema de partidos simplemente por la aplicación matemática de las fórmulas, por la aplicación directa de los distritos, etcétera, etcétera. En cambio, los efectos psicológicos son aquellos efectos del sistema electoral sobre los electores o sobre los partidos que a su vez acaban influyendo sobre los sistemas de partidos, es decir, son efectos indirectos. Sabemos en la actualidad que hay básicamente tres efectos mecánicos, el primero a través del umbral legal, el segundo a través de la fórmula electoral y el tercero a través de la magnitud de los distritos. Sabemos también que hay como mínimo dos efectos psicológicos, uno sobre los electores y otro sobre los partidos políticos. ¿Qué es el efecto mecánico a través del umbral legal? Se trata simplemente de establecer una barrera legal. Todos los partidos que no superen el 5% del voto válido no tienen derecho a entrar en la repartición de escaños, o del 10% o del porcentaje que sea, y por tanto, este efecto mecánico a través del umbral legal lo que hace es reducir la fragmentación del sistema de partidos, disminuir el número de partidos. El ejemplo que más me fascina es el de las elecciones turcas de 2002. El umbral legal en Turquía en aquel momento era del 10%. Solo 2 partidos superaron el 10% y se creó artificialmente un bipartidismo. Dejaron fuera al Partido de la Recta Vía con el 9,55%, Partido del Movimiento Nacional con el 8,34%, etcétera, etcétera. El bipartidismo no vino de la aplicación de un sistema electoral mayoritario como un duvergeriano convencido podría defender, sino a través simplemente de un umbral legal. Se trata de la forma más bruta de reducir el sistema de partidos. Si quiere usted solo 2 partidos, prohíba a los demás y verá cómo tendrá solo 2 partidos. Pero podemos tener efectos a través de otros mecanismos, por ejemplo, a través de la fórmula electoral. Una fórmula mayoritaria reduce el número de partidos, porque como solo hay escaños para el ganador en cada circunscripción, solo sale representado el ganador, y como solo pueden ganar razonablemente alguno de los 2 partidos mayores, entonces esto genera bipartidismo. Estados Unidos es un ejemplo muy claro. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes se escogen a través de una fórmula mayoritaria y la existencia de terceros partidos durante el último siglo en una y otra Cámara es meramente anecdótico. Paso por alto la cuestión de los casos problemáticos en que fórmulas mayoritarias no han dado lugar a bipartidismo.
pero están en el texto que les han distribuido. Me interesa más el efecto mecánico, el tercer efecto mecánico, el que se origina a través de la magnitud de los distritos. Si tenemos si tenemos circunscripciones pequeñas, eso va a generar bipartidismo, como ocurre, por ejemplo, en Chile, con distritos de solo 2 diputados, en Panamá, en los que los escaños son entre 2 y 3 en cada circunscripción, pero me voy a detener en el caso español, por una cuestión meramente de que lo conozco mejor. Las circunscripciones en España son la mayoría entre 5, 6, algunas de 4, algunas de 7, la mayoría están alrededor de los 5 o 6 escaños. ¿Qué pasa en estas circunscripciones? En la diapositiva podéis ver los resultados que obtienen los partidos de ámbito estatal. He quitado de la diapositiva los partidos nacionalistas para una mejor comprensión del fenómeno. Se puede ver perfectamente cómo, con la aplicación de la fórmula D'Hondt, el primer escaño se lo lleva el Partido Popular en alguna circunscripción imaginaria similar a la distribución nacional, el segundo escaño se lo lleva el Partido Socialista, el tercero Partido Popular, el cuarto Partido Popular, etcétera, etcétera. Aquí he superpuesto en color rojo los escaños que se irían asignando en esta circunscripción a cada uno de los partidos. Como podéis ver, a Izquierda Unida se le asigna el 12º, a UPyD, Unión, Progreso y Democracia, se le asigna el 15º. ¿Cuál es el problema? Que no existen circunscripciones que tengan 12, 15 o más escaños. Solo existe Madrid con 36, Barcelona con 31, Valencia con 16. No hay ninguna otra más que estas 3 que supere los 15 escaños. Entonces está Sevilla y Alicante con 12, pero ya está. Las demás circunscripciones tienen 3, 4, 5 o 6 escaños. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que cuando Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia van a buscar sus escaños, simplemente ya no quedan escaños para repartir. En esta otra diapositiva os he mostrado, para que veáis la diferencia, os he mostrado el número de escaños que obtienen cada uno de los partidos según el tamaño de las circunscripciones. En las pocas circunscripciones de más de 10 escaños, los 4 partidos obtienen escaños, en un porcentaje más o menos similar a su porcentaje de voto. Entre 6 y 10 escaños, normalmente solo obtienen escaños Partido Popular y Partido Socialista. En estas últimas elecciones, Izquierda Unida tuvo la habilidad de obtener un porcentaje de votos mucho más alto de lo habitual en ella, en Zaragoza y Asturias, lo cual le conllevó 2 escaños. Pero, como veis, el resto de casillas tienen 0. Los partidos pequeños no obtienen escaños en estas circunscripciones. ¿Qué significa todo esto? Simplemente que magnitudes de circunscripción pequeñas reducen el sistema de partidos, disminuyen el número de partidos que hay en un determinado país. ¿Y qué decir sobre los efectos psicológicos? El sistema electoral puede influir sobre el comportamiento de los electores porque algunos electores pueden acabar votando a una opción distinta de su preferencia sincera. Este comportamiento es incentivado por los sistemas electorales de poca proporcionalidad. Por ejemplo,
Los simpatizantes liberales en Gran Bretaña acaban votando muchas veces al Partido Conservador para evitar que salga el gobierno laborista y muchas veces acaban votando al Partido Laborista para evitar que salga un gobierno conservador. Los votantes de Izquierda Unida en España acaban votando muchas veces al Partido Socialista Obrero Español para evitar una victoria del PP. Este tipo de comportamiento es incentivado por sistemas electorales poco proporcionales y acaban dando como resultado un sistema de partidos con menos partidos que los que habrían de otra forma. Izquierda Unida o Partido Liberal Británico acaban teniendo muy pocos diputados. Efectos sobre los partidos políticos. Muy sencillo, algunos pequeños partidos acaban no presentándose a las elecciones porque saben que tienen pocas posibilidades de salir elegidos en un sistema electoral poco proporcional. Por ejemplo, Ross Perot consiguió prácticamente el 19% del voto popular en el 92 y no tuvo ni un solo representante en el Electoral College. El CDS español obtuvo el 9,2% del voto popular en el 86 y prácticamente no obtuvo diputados. Estos partidos acaban no presentándose y acaban reduciendo la magnitud, la fragmentación del sistema de partidos. Entre estos 5 efectos yo creo que tenemos, como os decía, explicaciones razonablemente sólidas de cómo los principales componentes del sistema electoral influyen sobre la fragmentación o la concentración del sistema de partidos. Pero no solo sobre el sistema de partidos influye el sistema electoral, influye sobre otros aspectos del régimen político. Por ejemplo, puede ser que la influencia vaya en sentido contrario. Es posible que no sea el sistema electoral el que influya sobre el sistema de partidos, sino simplemente que sea el sistema de partidos el que influya sobre el sistema electoral, simplemente porque los partidos son los que acaban decidiendo el sistema electoral que tenemos. El sistema electoral también puede influir sobre otras variables dependientes, por ejemplo, sobre la organización interna de los partidos, sobre cómo se hacen las campañas electorales, sobre qué papel desempeñan los diputados en la Cámara, sobre qué nivel de corrupción tienen los países. Pero me voy a detener en otro aspecto, que es qué influencia tiene el sistema electoral sobre la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia. Este debate surgió sobre todo a partir de 2 publicaciones del año 1999. Por un lado, Aaron Liebhardt trató de demostrar que los sistemas electorales proporcionales engendraban mayor satisfacción con la democracia, porque eran sistemas más representativos. Por otro lado, Pippa Norris argumentó que los sistemas mayoritarios, aunque no fuesen buenos en representación, eran buenos en accountability y, por tanto, generarían más satisfacción con la democracia. A partir de entonces, tanto los artículos publicados por un lado como por el otro dicen que están soportando su hipótesis. Pero hay otra cuestión, que es no cómo el sistema electoral influye sobre la satisfacción con la democracia, sino solo cómo influye la forma de voto. La forma de voto es simplemente qué operación mecánica se hace para ejercer el derecho de sufragio. En unos países se pone una cruz a un candidato, en otros se agarra una lista de partidos
en otros se ordenan los candidatos con números, etc. ¿Por qué la forma de voto debería influir sobre la satisfacción con la democracia? Muy sencillo. Si el elector percibe que tiene más opciones, que tiene más libertad, puede tener la percepción de que los ciudadanos tienen una mayor intervención en el sistema político. Por tanto, su eficacia política, su percepción de que pueden influir en política será mayor. Y esto, lógicamente, debería llevar a una mayor satisfacción con el sistema y con el funcionamiento de la democracia. En segundo lugar, determinadas formas de voto pueden llevar a los diputados a establecer vínculos con los ciudadanos, porque estos vínculos son los que le van a favorecer en su reelección. Los ciudadanos, satisfechos por sentirse atendidos por estos diputados, mostrarán una mayor satisfacción con el funcionamiento de la democracia. En tercer lugar, determinadas formas de voto podrían estimular una política acomodaticia, una política más moderada. Esta moderación llevaría a una mayor estabilidad y a una mayor satisfacción con la democracia, con el funcionamiento de la democracia. Estas son las hipótesis de una publicación de un irlandés y un australiano, David Farrell y Ian McAllister, que hace unos 10 años publican un artículo sobre esta cuestión, establecen un análisis estadístico y acaban concluyendo que efectivamente hay determinadas formas de voto que estimulan la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Es decir, verifican esta hipótesis. Yo creo que esta verificación de Farrell y McAllister tiene algunas particularidades que se deberían especificar. Y por tanto, con unos compañeros, con unos colegas, hemos hecho una réplica del modelo de Farrell y McAllister con algunos cambios. Os voy a especificar dos de ellos. En primer lugar, hemos establecido controles, es decir, no puede haber solo una variable independiente que sea forma de voto, sino que se deben introducir otros controles. Por ejemplo, el nivel de riqueza del país. Por ejemplo, la experiencia democrática del país, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, hemos establecido una segmentación del modelo en función de los conocimientos políticos de los encuestados. Es decir, aquellos que tienen más conocimientos políticos no tienen por qué responder de la misma forma a la forma de voto que aquellos que no tienen conocimientos políticos. Recordad que os he dicho que había que establecer controles, hacer modelos multivariantes, porque el sistema electoral era solo una variable más en el proceso de causación y que se debían establecer condiciones de aplicación. No todo el mundo va a responder igual, no todas las regularidades políticas se establecen de la misma forma. Los resultados son los que tenéis en las diapositivas. Los que hayan hecho una licenciatura en ciencias políticas les va a recordar con horror las clases de estadística que tuvieron que soportar. Pero en el fondo nos están diciendo cosas muy simples. El primer modelo nos está diciendo cuál es la influencia de la forma de voto cuando no se establecen controles agregados, es decir, cuando todos los países se ponen en el mismo saco. Solo hay controles
en función de los conocimientos políticos de los encuestados y de qué partido votaron. Si omitimos estos controles, efectivamente nos sale que los votantes que votaron con listas desbloqueadas muestran menos satisfacción con la democracia que aquellos que votaron con listas abiertas o con voto que llamamos preferencial transferible. Que peor que los que votaron con listas desbloqueadas se sienten los que votaron con voto personalizado, es decir, gente que votaron con crucecitas a candidatos individuales. Y que todavía peor que estos son o se sienten los que votaron con listas cerradas. Por tanto, parecería ser que Farrell y McAllister tienen razón. Pero ¿qué pasa en la segunda columna cuando introducimos controles por países? Cuando le decimos al modelo estadístico que diferencie en función de cuántos años de experiencia democrática tienen los países y en función de cuán ricos son los países. Los resultados son que los tres primeros números de arriba pierden significación estadística. ¿Esto qué significa? Significa que es verdad que los encuestados que votaron con listas cerradas, por ejemplo, acabaron mostrando menos satisfacción con el funcionamiento de la democracia, pero que esto fue solo porque se trataba de países con menos experiencia democrática y más pobres. Es decir, lugares donde probablemente la democracia funcionaba peor. No nos debería extrañar, por tanto, que fuesen lugares donde los encuestados decían que se sentían menos satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Pero no lo hacían porque votasen con listas cerradas. Eso era irrelevante. Sentían menos satisfacción con el funcionamiento de la democracia porque la democracia funcionaba peor que en Noruega o que en Islandia o que en Finlandia. Finalmente, en la tercera columna tenéis un modelo segmentado en función de los conocimientos de los encuestados. ¿Y qué nos dice este tercer modelo? Que las formas de voto influyen efectivamente en la satisfacción con la democracia, pero solo entre aquellos encuestados que tenían altos niveles de conocimientos políticos. Como veis, los tres primeros numeritos son rojos y sin estrellita, esto significa que no hay efecto, y los otros tres son verdes y con estrellita. Esto quiere decir que efectivamente hay una influencia del sistema electoral. Es decir, para los encuestados con muchos conocimientos políticos, votar de una forma o votar de otra genera mayor satisfacción con la democracia. Para los demás es irrelevante. Voy concluyendo. Las formas de voto pueden contribuir a generar mayor satisfacción con la democracia entre los ciudadanos con más conocimientos políticos. Pero hay que hacer dos advertencias. Primera, que no es en absoluto la variable más influyente en este fenómeno. Es mucho más influyente estar en un país rico, tener mucha experiencia democrática, etcétera, etcétera. Y segunda advertencia, esta influencia no llega a los sectores más humildes de la población, sino que se limita a los electores más sofisticados. Irónicamente, estos votantes son los que ya muestran niveles más altos de satisfacción con la democracia y que menos necesitan regulaciones para aumentar su satisfacción con el funcionamiento del sistema. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Bosch por su intervención. Señoras y señores, seguidamente vamos a invitar al doctor Antonio Garrido Rubia. Es profesor de Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense Madrid y licenciado en Derecho. Fue asimismo profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su labor investigadora se centra en el estudio comparado de las instituciones políticas, las elecciones presidenciales, la comunicación política y las campañas electorales, la ingeniería política, así como el análisis de políticas públicas. Ha participado en varios libros colectivos sobre estos temas y ha publicado numerosos artículos sobre los mismos en distintas revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Internacional de Ciencia Política y de la Asociación Española de Ciencia Política. Recibamos entonces al doctor Antonio Garrido Rubia con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, quería agradecer la invitación del Jurado Nacional de Elecciones y de su Escuela Electoral para poder participar en este evento, en este gran congreso de sistemas electorales en América Latina. Creo que es de rigor felicitar tanto al presidente del jurado como a todo su equipo en la escuela por realmente haber desarrollado un congreso que creo que marcará un hito en el continente en relación con el avance de los estudios electorales. A continuación voy a hacer algunas reflexiones y yo creo que dentro de unos años podremos tener quizás la perspectiva exacta o justa para poder evaluar realmente el impacto que ha podido tener en ponentes, en intervenciones, el impacto que ha podido tener este congreso. No obstante, sí me gustaría felicitar a toda la organización de la escuela por el magnífico evento que estamos teniendo. Es cierto, yo también conocí al profesor Nolen hace muchos años, más de 20, en el año 93, en un curso en la Universidad Complutense, pero no me distraje con sus zapatos, desafortunadamente, porque estaba más distraído con los ojos de una compañera que estudiaba el doctorado conmigo y realmente no presté demasiada atención ni a los zapatos del doctor Nolen, ni siquiera a aquello tan interesante que el profesor Nolen tenía que decirnos, lamentablemente. Estaba más interesado en el movimiento orbicular de los ojos de esta compañera que en sus zapatos, pero no obstante, hoy sí he prestado atención a lo que ha dicho el doctor Nolen. Básicamente quería hacer una intervención global porque queremos terminar antes esta mesa redonda y realmente no les voy a cansar con una intervención muy larga, creo que cabe en esta sola hojita, pero voy a ser muy preciso en las observaciones que quiero plantearles. Para mí lo más interesante es, en cierta manera, la ingeniería electoral desde la perspectiva más aplicada, no tanto las reflexiones de tipo normativo, incluso de tipo analítico. Porque, en el fondo, cuando trabajamos con sistemas electorales, lo que nos importa, fundamentalmente, es en qué medida estos sistemas electorales obedecen a los intereses partidistas de los grupos políticos de un país. Por tanto, yo básicamente les distinguiría tres grandes enfoques. Sé que el doctor Nolen hace una distinción mucho más precisa y más analítica. Para mí hay tres enfoques fundamentales en la ingeniería política contemporánea. En primer lugar, el enfoque normativo, el enfoque que yo llamo racionalista, que es un enfoque que intenta comparar los sistemas electorales, los sistemas de gobierno, los sistemas legislativos, en base a valores ciertamente abstractos. ¿Qué es mejor? ¿El presidencialismo, el parlamentarismo, el sistema mayoritario, el sistema proporcional, etcétera? A continuación, este es el enfoque clásico de Sartori, por ejemplo, y muchos otros teóricos. A continuación, se ha intentado desarrollar, quizá muy tímidamente, un enfoque que yo denominaría contingente o contextual, que es un enfoque que intenta ser más preciso. Es decir, no pretende tanto ofrecer una determinada prescripción de carácter electoral o de carácter de sistema de gobierno o de
o de carácter constitucional, sino más bien centrarse en el país y observar para ese país, para esa situación concreta, para ese contexto específico, cuál es el sistema más idóneo. Hay algunos grandes desarrolladores de esta perspectiva, entre ellos el profesor Nolen, que es quizá la figura más representativa de este enfoque. Hay un tercer enfoque, que es el enfoque que yo denomino estratégico, que es precisamente el enfoque que se centra no tanto en cuál es el mejor sistema de gobierno en general, como el enfoque número 1, o el mejor sistema de gobierno o electoral para este país concreto, que sería el enfoque número 2, sino cuál es el sistema electoral que realmente se ha escogido en un país y cuáles son sus causas. Es decir, que en este enfoque lo importante es una visión más positiva, no una visión normativa o prescriptiva, sino lo empírico. ¿Por qué los partidos escogen este sistema de gobierno, escogen este sistema electoral? En cierta manera, la ponencia del doctor Bosch planteaba precisamente que hay una relación de los sistemas electorales hacia los sistemas de partidos, pero también a la inversa. Y quizá esta relación puede ser muy importante, como también sostiene en muchos de sus escritos el doctor Nolen, y él también, en ese análisis histórico-empírico que realiza, recoge la importancia del factor estratégico a la hora de escoger un sistema electoral. De hecho, él ha desarrollado un análisis que conjunta o combina el análisis más contingente con el análisis más estratégico, con lo cual integra un enfoque normativo con un enfoque más descriptivo, lo que es obviamente un avance muy sustancial en esta materia. Sin embargo, como les digo, a mi juicio lo más relevante sería quizás enfocarse más hacia ese enfoque completamente estratégico, tratando de ver por qué en algunos países hay unos sistemas u otros. Podemos comenzar con el sistema electoral para la presidencia. ¿Por qué tiene Perú un sistema electoral de doble vuelta? Pues sencillamente porque tiene un sistema multipartidista y a los partidos pequeños les interesa tener un sistema de doble vuelta. Eso ocurre en Perú, pero también ocurre en Ecuador o ha ocurrido en muchos países que eran originalmente bipartidistas, pero se han ido fragmentando progresivamente y cuando se han fragmentado han cambiado de la mayoría relativa al sistema de doble vuelta. Por ejemplo, ocurrió en República Dominicana en el año 94, ocurrió en Colombia en el año 91 o sucedió también en el caso uruguayo, aunque con un sistema de doble voto simultáneo, en el año 96. Es decir, que realmente es el interés de los partidos y la concreta morfología que tiene el sistema de partidos la que produce un sistema electoral. Y obviamente sus consecuencias son evidentemente esperables o previsibles en la medida en que afecta a esos intereses. Igual ocurre con los otros sistemas electorales para elegir presidentes. ¿Por qué tiene Venezuela un sistema de mayoría relativa? Precisamente por el bipartidismo. ¿Y por qué Chávez, que hizo una gran reforma constitucional en el año 99, no modificó ese sistema? Porque le interesaba ese sistema. Porque ese sistema perpetúa el sistema de partido dominante o perpetuaría, en cierta manera, el sistema bipartidista de antaño que ya ha desaparecido, obviamente, de Venezuela. Pero cuando un partido dominante, hegemónico, domina un proceso constituyente, siempre tiende a escoger un sistema de mayoría relativa para elegir presidentes. Esto lo hicieron los sandinistas en Nicaragua en el año 84, lo hicieron en Panamá en el año 89 o lo hicieron en Paraguay cuando el Partido Colorado, de alguna manera, asume de nuevo el poder después de la caída de Stroessner en ese país. Es decir, partidos dominantes o partidos que pueden tener un cierto peso y una gran decisión en elegir el sistema escogen mayoría relativa. Partidos pequeños que dominan una asamblea fragmentada escogen doble vuelta. ¿Y qué ocurre cuando hay un cierto equilibrio? Cuando hay sistemas con dos partidos muy fuertes o partidos grandes y pequeños en equilibrio, se produce una negociación y en esas negociaciones el resultado suele ser sistemas intermedios. ¿Cuál es el sistema intermedio para elegir presidentes? Los sistemas de umbral y distancia, como el argentino, o el sistema que tienen hoy en Ecuador, en Bolivia y en algún país más de América Latina, que es donde este tipo de sistemas se ha inventado o al menos donde se ha desarrollado. He puesto este ejemplo de los sistemas electorales presidenciales porque me parece mucho más obvio que centrarnos en sistemas electorales parlamentarios, pero ocurre igual en los sistemas electorales parlamentarios. Los sistemas son fruto del sistema de partidos, son consecuencia, es decir, hay una relación circular que en el fondo se realimenta entre sí. Voy a avanzar muy deprisa
y quiero plantear básicamente lo siguiente. Las tendencias de futuro, lo que podemos denominar la agenda de investigación que se abre a partir de este momento, es quizá lo más relevante en lo que podemos detenernos en los minutos que nos queda. ¿Cuál es la agenda en este campo de investigación que se nos abre? En primer lugar, como la ponencia del profesor Nolen revela, es muy importante tener presente que el sistema presidencial lo cambia todo. Los efectos de los sistemas de los sistemas electorales bajo el parlamentarismo son diferentes de los efectos de los sistemas electorales bajo el presidencialismo. Porque en el presidencialismo, como muy bien dice él, hay una interacción de elecciones y hay efectos de arrastre. Por tanto, puedes tener un sistema proporcional, como tenían en Venezuela antes de Chávez, o como tenían y tienen en Costa Rica, y tener un sistema bipartidista. ¿Por qué? Porque cuando tú, en la mesa de diseño, sumas sistema electoral de mayoría relativa con elecciones simultáneas, generas un efecto de arrastre que lleva al bipartidismo. Por tanto, no tienes ni siquiera que diseñar el sistema electoral parlamentario. Vas a tener un sistema claramente bipartidista, como tuvieron estos países durante mucho tiempo. Adicionalmente, diría que en Perú se podría introducir un cambio que es un efecto de arrastre en la segunda votación, en la segunda vuelta. Porque, de lo contrario, siempre vamos a tener un sistema muy fragmentado y presidentes con débiles minorías o con débiles grupos parlamentarios que van a ser incapaces de gobernar salvo pactando. Naturalmente, no quiere decir que el pacto y el consenso no sea adecuado, es realmente lo adecuado. Por tanto, la primera cuestión es que hay que pensar completamente el efecto de los sistemas electorales bajo sistemas de gobierno, porque no es igual el efecto de cualquier sistema electoral bajo el parlamentarismo que bajo el presidencialismo. Y tampoco es igual bajo el semipresidencialismo. Además, el semipresidencialismo tiene también muchos subtipos, al igual que el presidencialismo. Hay un semipresidencialismo muy fuerte, como el ruso, o como el sistema que hay en Taiwán, o como el que tienen los palestinos, por ejemplo, ¿no? Y hay sistemas de semipresidencialismo relativamente más débil en cuanto a la capacidad del presidente, como es el caso francés y todos los países que siguen ese modelo. Pues en unos países o en otros, en unos subtipos u otros, los sistemas electorales varían en cuanto a sus efectos. De manera que hay que ser muy preciso respecto a el contexto, que es uno de los grandes temas que el profesor Nolen ha planteado en sus escritos. Segundo aspecto. Es interesante, es el único cuadro que les voy a mostrar de una presentación que traía muy amplia. Es interesante también analizar ya no tanto los aspectos que han sido muy bien tratados por el profesor Bosch de las leyes de Divergé, sino quizá algo que podríamos plantear como cuáles son las tendencias de cambio que podemos observar en los distintos sistemas electorales entre sí. Es verdad que se dice que los sistemas electorales tienden a estar muy permanentemente estables, o que son estables, por lo general, pero hay también muchos cambios. Y quizá lo realmente interesante sería, a mi juicio, observar cómo se producen estas transformaciones. Casi podríamos estar hablando de unas nuevas leyes, no de Divergé, obviamente, pero sí de unas leyes de tendencia de los sistemas de partidos, perdón, de los sistemas electorales. Los sistemas electorales mayoritarios, cuando de alguna manera entran en desequilibrio, porque tienen un número efectivo de partidos mayor de 2, es decir, fundamentalmente de 3,5 en adelante, al entrar en desequilibrio, lo que generan es un movimiento en los nuevos partidos que entran en el sistema para cambiar esos sistemas. ¿Y hacia dónde se mueven? Se mueven hacia la representación proporcional, como en los casos que ahí se explicitan, o hacia los sistemas mixtos. Lo más habitual es que se muevan hacia los sistemas mixtos, como ha ocurrido en casi todos los países poscomunistas después de la caída del comunismo, como Rusia, o como Ucrania, Bulgaria y tantos otros. En segundo lugar, ¿qué ocurre con los sistemas de representación proporcional? Los sistemas de representación proporcional, en mi opinión, son mucho más estables. Es mucho más difícil que entren en desequilibrio, como en el caso, a lo mejor, austríaco que planteaba antes el profesor Bosch. De manera que los sistemas de representación proporcional solo introducen pequeñas modificaciones de detalle y van oscilando entre un sistema proporcional que favorece a formaciones pequeñas o a formaciones grandes en función del contexto
que se produce en cada momento. Y para ese tipo de ajustes basta leves modificaciones, como decía el profesor Bosch, en la magnitud de los distritos, en la fórmula o bien en el propio tamaño del Parlamento. Son cuestiones muy de detalle, pero esos sistemas tienden a ser muy estables. ¿Qué ocurre con el tercer tipo de sistemas? Y esta es otra gran agenda de investigación, los sistemas mixtos. En América Latina hay muy pocos sistemas mixtos porque predominan los sistemas proporcionales, pero hay algunos sistemas mixtos como en Venezuela o Bolivia que también son dignos de estudio, y en México, que ahí tienen un sistema segmentado. En esos casos, lo que hemos observado es que los sistemas segmentados tienden a entrar en desequilibrio e ir hacia la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque a pesar de tener una parte de su estructura mediante la elección mayoritaria, al final, en muchos de estos casos, la contaminación que produce el nivel proporcional hace que el número de partidos se amplíe. Al final lo que ocurre es que hay una negociación entre los partidos, que son muchos en el Parlamento, y hay un cambio hacia la proporcionalidad para ajustar el número de partidos respecto al sistema electoral, que es, en cierta manera, la mecánica que estoy tratando de plantearles. Tenemos muchos ejemplos, algunos de los que ya he mencionado, el caso de Rusia, el caso de Bulgaria, el caso, como ven, de Croacia, de Macedonia, etcétera. Este es un tema que yo creo que es importante de cara al futuro, ir viendo las tendencias que hay en la evolución y en el equilibrio de los sistemas electorales. Por tanto, ya no es tanto analizar los equilibrios que se producen a partir de los sistemas electorales, sino los propios sistemas electorales en equilibrio o en desequilibrio, que sería quizá el pensamiento que estoy planteándoles. Y quiero terminar también, en un minuto, haciendo otra reflexión. No solo importa el régimen político, también importa el régimen democrático. No funcionan igual los sistemas electorales bajo el presidencialismo, bajo el parlamentarismo o bajo el semipresidencialismo. Pero además también hay otro factor que influye y es el tipo de sistema. Hoy vivimos en una cierta confusión conceptual sobre las democracias. No tenemos una visión aceptada por todos los académicos acerca de qué es una democracia y qué no es una democracia. Hay casos muy dudosos. Incluso se ha acuñado el concepto de autoritarismo competitivo para definir algunos sistemas de tipo democrático, pero con algunas limitaciones en la competencia o algunas limitaciones en el acceso de la oposición a los medios públicos, a la propaganda y, sobre todo, a los ciudadanos en virtud de las campañas electorales. De modo que aquí tenemos, evidentemente, un campo de acción que es también relevante, porque no funciona igual un sistema electoral bajo un partido hegemónico, ya sea el PRI, ya sea incluso el Perú de la época de Fujimori o la Venezuela de Chávez hoy, que el régimen convencional de una democracia más consolidada o más avanzada. De hecho, en el último análisis hemos podido ver cómo incluso el análisis multivariable apunta a la dirección de que la duración de un periodo democrático y, por tanto, la mayor consolidación de una democracia tiene un impacto sobre esos efectos que podría tener eventualmente el voto preferencial o las listas abiertas sobre los partidos. Y además, otro elemento que quizá añadiría a la reflexión del profesor Bosch es que el voto preferencial en sistemas de partidos muy consolidados, en efecto, puede aumentar la satisfacción de la democracia, pero es muy posible que en sistemas como el peruano ocurra justamente al contrario, que es lo que habitualmente nos dicen las encuestas y lo que detectan los estudios de opinión pública, que la debilidad de los partidos viene derivada precisamente de ese voto preferencial y esto, de alguna manera, genera una cierta insatisfacción con la democracia. Concluyo en este análisis tan breve de las dos excepcionales ponencias que hemos tenido ocasión de escuchar, con una única llamada o apelación a todos los que han participado en este congreso. Siempre se dice que hay que mirar por encima de los hombros de los gigantes. La obra del profesor Nolen es la obra de un gigante. Ha sentado las bases de un análisis empírico, riguroso, sistemático de los sistemas electorales, comparado. Y yo creo que nuestra tarea es impulsar en algunas de estas direcciones que he querido plantearles a todos ustedes ese análisis hacia el futuro. Naturalmente, sus aportaciones son centrales. También el análisis sistemático y riguroso que los diversos libros del profesor Bosch nos han ido haciendo o nos han ido conduciendo en relación al análisis electoral. Nada más, quiero agradecer de nuevo la invitación generosa, como siempre, del Jurado Nacional de Elecciones y a todos ustedes les doy las gracias por su perfecta atención y consideración. Gracias.
Muchas gracias por sus apreciaciones al doctor Antonio Garrido. Y bien, hemos llegado ya a la parte final de esta conferencia magistral.